Hola, hola, buen día. Estamos en la sesión 2 de psicodiagnóstico laboral. Vamos a revisar los módulos consecuentes, no sin antes tratar de hacer un pequeño resumen de la sesión anterior que contextualizó en la historia del psicodiagnóstico, después al psicodiagnóstico laboral específicamente. También vimos que el psicodiagnóstico laboral tiene diferencias muy específicas con el clínico, que no nos interesa una evaluación profunda en psicopatología ni correlacionar datos de psicopatología, sino que nos interesa el desempeño y el pronóstico laboral de un sujeto en relación a sus compañeros y a su actividad. Entonces, tomando en cuenta que ya hicimos esas aclaraciones, empezamos a abordar algunas pruebas. De psicodiagnóstico en el ámbito laboral. Les comenté que teníamos algunas que compartían en el área clínica, como el Minnesota, que es de los más utilizados, porque sí nos interesa descartar de psicosis o conductas de riesgo, pero no diagnosticamos. Compartimos otras, como el Big Test, que es de personalidad y está padrísimo porque hoy les traje unos ejemplos de gráficas. Hoy tiene ansiedad, tiene niveles de neurosis, tiene niveles de introversión y extroversión, tiene niveles de moralidad, incluso está muy interesante y que insisto, aunque no, pues diagnostica psicopatologías, pronostica conductas no deseadas para los entornos laborales ni para ningún entorno, ¿verdad? Entonces, abordamos un poquito de eso, vimos que había pruebas muy específicas si tú estás buscando ciertas competencias y muy específicas por puesto, por ejemplo, el IPB que es para vendedores, el MOS para las habilidades sociales, el IFO que es para negociantes, etcétera. Ujú. Ahora, cuando ustedes perfilen, si van a priorizar valores porque se va a manejar mucho dinero o información confidencial delicada, entonces está SABIC, está Alport. Les dejé las tablitas. Entonces, vamos a ver que en esta sesión 2 ya vamos a hacer una descripción del proceso de selección de personal. Hay pues diferentes formas de llevarlo, pero en general el orden es el mismo. Ya en la institución donde ustedes trabajen, tienen que preguntar qué protocolos específicos siguen de control de tráfico de los datos, ¿no? Del almacenamiento de los datos, de dónde colocan la cartera, de dónde la consiguen, de por qué medios se comunican con los candidatos, en fin, ¿no? Pero el proceso en general es el mismo en todos lados, con sus detalles y protocolos individuales, ¿no? Según la empresa. El objetivo de esta sesión entonces va a ser conocer los elementos del proceso de selección que sean efectivo, que concluya con un correcto análisis de resultados y puedan tomar decisiones acertadas. Ya se los decía la otra vez, no necesariamente ustedes toman la decisión de qué candidatos contratar, pero sí deben tener la capacidad de recomendar. Ujú. Mínimamente, a mi parecer son tres. Normalmente son tres o dos candidatos que dices, estas personas funcionan para este puesto y pasaron todos nuestros filtros. Y quien toma la decisión final o es normalmente una última entrevista, ya sea de panel con todos los jefes o el equipo directivo, o ya sea el jefe directo que va a tener. En fin, ahí también tienes que preguntar en las empresas a quién se envían los candidatos finales. Trajimos a Chavenato, que realmente es un gran exponente de todo lo que tiene que ver con recursos humanos y reclutamiento y selección de personal. Lo que vean escrito por él, publicado libros, artículos donde lo citan, pues es bastante confiable. Dice es así, él expone que la selección de personal se define como un proceso de elección del individuo adecuado para el cargo adecuado. Aquí abro un paréntesis. Por eso no decimos que queremos candidatos ideales. No buscamos personas sin defectos. Buscamos personas que hagan match con puestos. Entonces buscamos no ideales, buscamos idóneos.
O, en un sentido más amplio, dice Chavenato, escoger entre los candidatos reclutados a los que más se acoplen al puesto para ocupar los cargos existentes en la empresa, la cual trata de que la eficiencia se mantenga y preferiblemente aumente, como también aumente el rendimiento del personal. Fases. El conocimiento de la vacante. Aquí tú tienes que hacer algo que se llama levantamiento de la vacante. Una muy buena entrevista con las especificaciones de qué están buscando y para qué puesto. Debes entender muy bien el puesto. Si tú no entiendes qué va a hacer a quien contrates en un día, en una semana, cuáles son sus objetivos en la quincena, en el mes, no has entendido el objetivo del puesto, porque tú puedes leer el objetivo del puesto en la carpeta donde dice descripciones de puesto y dice ahí, Key Account Manager, encargado de las negociaciones y las colocaciones de las cuentas grandes de producto en supermercados, en las principales líneas de supermercado del país. Yo ya te dije de cuál es el objetivo del puesto, que al final es colocar el producto, pero no sé si ya entendiste qué va a hacer todo el día, ¿verdad? Entonces tienes que entrevistar. En la descripción de puesto iría más de lo que yo les acabo de decir. Evidentemente vendrían a lo mejor objetivos específicos y bueno, quien hace la descripción de puesto tiene que encargarse de colocar ahí qué procedimientos o protocolos va a seguir si es que están, por ejemplo, estandarizados en algún, certificados en algún control de calidad, etcétera, ¿no? Alguna norma. Pero aún así, quien vaya a entrevistar, buscar, ¿desde qué van a buscar? Quien vaya a publicar y buscar la vacante y luego entrevistarlo, tiene que entender muy bien qué está haciendo. Ah, bueno, es que, por ejemplo, yo ponía mucho a prueba a unas chicas en reclutamiento, ¿no? Y decía, a ver, ya entendieron qué va a ser el cuenta clave, que es el Key Account Manager. Ya entendieron qué va a ser el cuenta clave. Ah, sí, va a aperturar y cerrar negocios con Walmart, con Sam's Club, ok, ¿cómo? Bueno, pues y ya no sabían bien, o sí tiene que am, concretar citas con los gerentes, y negociar. Y aún así no están especificando más tareas, ¿no? Pues tienen que saber decirme qué va a hacer cuando llega a su oficina, cuando está, no sé, ya pasó lunes, martes, miércoles, jueves, ya llegó el fin de mes, objetivos tuvo que haber logrado, ¿no? Y quiero que se imaginen el día a día de esa persona, con quiénes va a tener contacto. Va a manejar mucho, va a viajar a otras partes de la República, va a estar sentado mucho tiempo. Todo eso tú debes de encargarte de visualizarlo y entonces estás listo para entender el perfil completo. Ujú. Entonces, cuando tú ya conoces muy bien la vacante, es decir, con el puesto, porque también la vacante son los aspectos económicos, en fin, ahorita lo abordaremos, pero es todo el puesto y la vacante. Ujú. Después vas a filtrar CVs o postulaciones. ¿Cómo es el primer filtro? No le vas a llamar a todos los CVs y postulaciones. Ya tienes las solicitudes de empleo, ya tienes las aplicaciones, no sé, todos los que ya aplicaron en OCC, en Computrabajo. Y entonces tienes que tener claros los indispensables de tu vacante. Hay indispensables y hay deseados. Por ejemplo, indispensable bilingüe para mi asistente de dirección bilingüe de tal marca. Indispensable, no me puedo poner flexible si no tiene el idioma, va para atrás. Pero es que me cubre perfecto, pero sí estoy buscando esta persona idéntica, pero no ha terminado su inglés o apenas tiene no sé, inglés intermedio y dice que si la esperamos a que termine, no, hay indispensables. Así te cubra toda la vacante, los indispensables son los que va para atrás. Ahora, hay deseables. No, pues que eh, la asistente de dirección
Deseable con inglés avanzado, porque nos gustaría que acompañara juntas o que entendiera. Pero si solo puede contestar el teléfono y pasar las llamadas del extranjero, está bien, suficiente. No me tiene que acompañar a las juntas. Entonces, si tú encuentras una asistente que cubre perfecto con, bueno, lo más posible con tu perfil, aunque le falte el inglés avanzado, podrías echarlo para adelante, porque decía deseable, no indispensable. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ir manejando. Después, cuando tú ya filtras los indispensables, de que ni siquiera le voy a llamar. Aquí dice que cédula en trámite y me la exigen ya, que esté lista. Aquí dicen que trabajó, no sé, será un año en el giro y me están exigiendo que por lo menos venga de 3 años de experiencia en el mismo giro. Entonces, hay cosas que ya, desde que tú viste la solicitud o el CV, no les llamas. Y hay cosas que te puede quedar la duda, porque diga inglés, sí, pero no diga el nivel. Entonces les llamas. Oye, tengo una duda. Aquí me aparece que cuentas con el inglés, pero no especificaste el nivel. Ah, lo que pasa es que acabo de empezar a estudiar para atrás. Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir revisando y si vamos a concretar una cita, te llamamos de nuevo. Gracias. O sí, perdón, es que es una certificación y es avanzado, pero solo le coloqué que era el inglés porque soy bilingüe. Ah, muy bien. Entonces, pues era el dato que necesitaba. Disculpa, tendrás donde anotar, nos gustaría concretar una entrevista contigo y ya. Entonces, le das tu dirección, se ponen de acuerdo para la cita y listo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante saber filtros. Ujú. Bueno, después, cuando tú ya haces un filtro en contacto con el candidato es porque ya te interesó o despejar una duda o citarlo. Puede ser por correo, puede ser mensajes, puede ser em, llamada telefónica. Para las vacantes más operativas y de nivel más bajo, como lo son asistentes, ayudantes generales, office boys. Yo sí te recomiendo que les llames por teléfono, que des muchas especificaciones, porque son un poco, muchos de ellos ya son muy desconfiados, porque pues con razón ha habido cosas también, pues fraudes y falsos empleos, etcétera, ¿no? Pero si entre más edad aceptes en tu vacante o más de nivel bajo sea el puesto, te recomiendo generar mucha confianza para que sí lleguen a tus entrevistas. Porque no sé si lo sabían, pero en el bajo mundo del reclutamiento no siempre llegan los candidatos que citaste. Uno pensaría, pues wow, la gente quiere el trabajo, pero a veces no les convence la vacante, a veces quieren saber el sueldo desde el teléfono y si tu vacante no está buena, no tiene un buen salario o es con comisiones y así, pues realmente a veces ni te llegan a la entrevista y no te dan la oportunidad de vender mejor la vacante y de hablar de, pues, a lo mejor otros beneficios de trabajar contigo que compensan la parte salarial, ¿no? Pero bueno, esos son otros, casi casi es de marketing para el reclutamiento. Después tenemos que vas a analizar los CVs. Eso es la parte de la entrevista y la parte de tu lectura previa, si es posible, a la entrevista. Ujú. Ya va señalando cuáles son los puntos fuertes y cuáles parecen los puntos no tan fuertes de su experiencia, de su currículum y solicitud, para que en la entrevista pongas un poco más de atención en esos puntos. Después, documentar las entrevistas es que hagas una nota o reporte de la entrevista, donde tú especificas desde, hay cuadritos especiales, les recomiendo, por ejemplo, sacarlo de las anamnesis, vienen cuadros especiales para si venía alineado, desalineado, si se veía con apariencia saludable, si se veía con higiene o si estaba durmiendo toda la entrevista porque se ha de súper desvelar. O sea, tienes que hacer un reporte desde la apariencia hasta la actitud que tuvo, la puntualidad, todas las notas relevantes, por buenas o por malas, por positivas o negativas, van en tus reportes, en tu documentación de la entrevista, para que cuando tú hagas un psicodiagnóstico puedas integrarlo y no digas, ay, ya no me acuerdo. Necesitas tener las notas en el mismo expediente de esa persona. Ujú. Después, la evaluación, pues ya si decidiste que llegar hasta la evaluación es porque en las entrevistas te convenció.
y porque además perfila, o sea, sí encaja. Entonces, la evaluación, aunque empezó con la entrevista, sigue con inventarios, cuestionarios, psicometría, lo que tú vayas a sugerir o lo que tu empresa hagan, y entonces ya se integran ahí los resultados. Cuando superan la psicometría o la gamificación, el Assessment Center, todo lo que platicamos en la sesión pasada, cuando logran superar esos filtros de evaluación con instrumentos, em, entonces pasan a entrevistas finales, porque, insisto, no deciden normalmente el reclutador quién se contrata. Y la entrevista final, insisto, puede ser de panel o puede ser con el jefe directo o el dueño de la empresa, depende el tamaño de la organización, y el protocolo. Y el papeleo final, en dado caso, te lo tiene que dar tu jefe directo o tu empresa. Muchas veces el papeleo final del reclutador es a todas las personas que no fueron contratadas, que ya tienen sus notas, porque ya se les invirtió tiempo y dinero de la empresa a través de ti para formarles expediente o haberlos entrevistado, se les ponen esas notas y se guardan en cartera. Pero en la nota ya se sabe si es cartera para una próxima vacante, si a lo mejor vino queriendo ser vendedor y tiene más perfil para asistente o en realidad había sido capturista muchos años y tú lo guardas como cartera con esa nota de experiencia de capturista, etcétera, ¿no? Y comentarios, se desenvolvió en la entrevista o no se desenvolvió tan bien en la entrevista, pero funcionaría bastante bien en a lo mejor como asistente, donde no hay atención al cliente y así. El papeleo final, en dado caso, podría ser ese, generar tu cartera con tus notas. O a veces sí, cuando eres un implant de recursos humanos o eres un consultor, a lo mejor junior, a lo mejor senior, cuando eres ya un coordinador, un analista de RH, el papeleo final suele ser la contratación. Ujú. Después, este formato es para que hagamos un paréntesis grandote cuando les decía de aclarar la vacante. Este es el levantamiento de la vacante. Aquí son los datos de tu empresa o del lugar donde va a trabajar. Se los especifico porque puede ser, y si ustedes se emplean en una agencia, pues el giro de la empresa no es un outsourcing como él sería la agencia, sino que es nombre, grupo de Coca-Cola Company, giro, refresquera, dirección. Aquí puede ser en donde van a estar en contacto o puede ser donde va a trabajar la persona. Razón social no siempre coincide con el nombre. El RFC, si es posible que lo tengan, porque ustedes como empresa deben verificar que a quien ustedes le van a buscar personas sea una empresa registrada oficial. No trabajamos para quienes contratan de manera informal. Ujú. Nombre del contacto, con quién voy a estar comunicándome para enviarle gente, a quién le voy a preguntar qué te pareció la gente que te mandé. Ujú. ¿Qué puesto tiene? Ah, pues es que el nombre del contacto es Juanito porque su puesto es gerente de ventas, porque él va a tomar la decisión de los vendedores que yo voy a mandar. Ujú. ¿A qué teléfono y a qué correo? Mínimamente. Después, el nombre del puesto. Asistente de dirección bilingüe. Número de plazas. Quiero dos. Ubicación de trabajo. Polanco. Específicamente frente a Liverpool, Polanco. Pidan referencias. ¿En dónde? Porque la gente va a querer saber. Sí, Polanco, pero ¿en dónde? Ah, pues está edificio frente a Liverpool, Polanco. Después, ubicación de trabajo. Ahí, en las oficinas. Perdón, reporta a jefe directo es el gerente de ventas nacionales. Nivel del puesto, ejecutivo. Escolaridad, licenciatura mínimo indispensable. O sea, y ahí ustedes deben de preguntar, si tiene la licenciatura terminada, pero no se tituló, ¿podría si tiene la experiencia? No que no, o sí, sí, sin problema, pero con que haya estudiado en la universidad. Pero ustedes deben de sacar todas esas especificaciones indispensables, deseables y flexibles de sus vacantes.
Luego, nivel del puesto, ejecutivo, escolaridad, licenciatura concluida, idioma bilingüe, inglés, paquetería, mm, a lo mejor Office y a lo mejor, no sé, algún programa especializado en ventas, ¿no? No tengo el nombre, pero quizás te lo darían y tendrías que preguntar si saben manejar esa paquetería. Experiencia en puesto similar, al menos de 3 años, y ahí tú preguntas. Puesto similar es que pudo haber sido asistente de dirección, asistente de gerencia, asistente de alguna cosa, pero asistente, aunque haya sido en otro giro, o tiene que haber sido a fuerzas en el giro de lo que nosotros vendemos. Y ahí te van especificando. Después, edad. No, pues de 25 a 45 años de edad o de 25 a 35, pero tú preguntas, si me llega alguien súper, súper bien que cubre, pero tiene 40, ¿la ves o no la ves? Es importante que ustedes indaguen en todo eso. Ujú. Un buen reclutador hace una buena entrevista de su vacante y no está cada rato llamando. Oye, tengo a alguien que llegó y que cumple con todo, pero tiene 38 no 35. ¿Te la puedo mandar? No. Tú hiciste ese levantamiento desde el inicio. Después, estado civil, indistinto. Soltera, casada, no nos interesa. Sexo femenino. Aquí, pues tengan cuidado, es información sensible porque em, se supone ya no deberían de publicar en puestos donde no es relevante la fuerza física. No deberían publicar hombre o mujer. Deberían tener la misma oportunidad de emplearse todas las personas que cumplan con los conocimientos y competencias independientemente del estado civil, del sexo. Pero bueno, toda esta es información confidencial que solamente tú debes de tener. Hay veces que ni siquiera se publican en los boletines, bueno, en las vacantes o los puestos en tus medios de difusión. Ujú. Después, habilidades o competencias, atención al cliente, liderazgo porque va a tener gente a su cargo, y ahí te van dando. Y cuando solamente te ponen ahí, carismática y desenvuelta, de todos modos tu pregunta, ¿para qué va a usar el carisma? Ah, es que atiende directamente a mis clientes. ¿Por qué necesita ser más desenvuelta? Pues porque atiende clientes que son internacionales y y entonces tú agregas, porque a veces la persona que te da la vacante cree que con carisma y cordialidad, y entonces tú le pones ahí, debes saber manejar protocolos de diplomáticos, em, con una presencia y una presentación impecables, porque ya te dijeron para qué, y tú debes tener ese criterio y esa investigación incluso de cómo debe desenvolverse, verse y qué más tiene que saber una persona que va a tener contacto con diplomáticos de embajadas, ¿no? Entonces, por eso es que debes averiguar muy bien el puesto. Conocimientos, pues, en ventas de tecnología computacional, y de protocolos diplomáticos. Sueldo, aquí, si te dicen, no sé, 25,000 pesos mensuales, tú tienes que preguntar si la persona la encuentro. El sueldo es negociable o ni un peso más. Bueno, si cumple, si me impresiona demasiado, a lo mejor lo podemos negociar. O no, 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 no negociable. Pregunta. Comisiones o bonos en este puesto no hay, prestaciones superiores a la ley. Pregunten, ¿cuáles? Pues superiores a la ley porque les damos un seguro de gastos médicos mayores. Horario de trabajo, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces preguntas, normalmente, ¿a qué hora se van realmente en este puesto? Bueno, casi siempre es de 8 a 8. Y a veces le he requerido que me conteste el teléfono en domingos. Entonces tú ya generas aquí en tu perfil de la mente qué tipo de disponibilidad debe tener, y a lo mejor tú sí te generas una prioridad y dices, yo sí preferiría que estuviera soltero o que incluso no tuviera hijos porque va a ser una disponibilidad absorbente.
en fin, que tuviera cierta disposición de ánimo, que fuera resiliente, y entonces tú ya vas generando, te das cuenta, pues esos factores psicológicos que se requieren para este lugar en ese puesto. Ujú. Y capacitación, pues bueno, que si debe traer alguna capacitación anterior y que si tú le vas a dar capacitación para que lo sepa, ¿no? Ahorita la Ley Federal del Trabajo dice que las capacitaciones son pagadas, pero todavía hay lugares en donde les dicen, tienes que venir una semana de capacitación y después es el contrato, se empieza a correr el pago después. No puedo, o sea, no es, debe de serse así, pero en algunos lugares todavía, este, y por eso es que aún está en el formato. Presencia y presentación, que hablamos un poco de la parte de la física. Ah, lamento decirles esto, pero a veces pues también hay todavía preferencias, ¿no? Cada vez menos, y eso me alegra, cada vez menos, pero la verdad todavía hay cierto perfil físico para algunos lugares. Por ejemplo, a veces para vender perfumería en Liverpool, pues sí te dicen, pues que sepa maquillarse bien, que haya venido con una excelente presentación, que se sepa peinar, que a lo mejor que no sea muy chaparrita, no sé, estoy diciendo cosas, no en todos lados es así, pero en algunos lugares sí te dicen, no sé, si va a ser para un spa, pues te piden incluso que sean de preferencia delgadas, o si van a vender cierto tipo de línea de producto, pues que no tengan a lo mejor, ¿cómo decirles? Que parezca que usaron el producto, ¿no? O sea, no pueden vender un producto para cierto tratamiento de la piel y a lo mejor tener la piel muy descuidada. Entonces, sé que no está padre, pero es parte de estar en este mundo laboral, en esta área específicamente. Ujú. Y incluso, también saben que incluso a veces todavía manejan lo de que no haya tatuajes visibles, y ese tipo de cosas, pero se llama como a una cosa muy, muy discreta, ujú, entre las personas o los colegas en el trabajo. No se publica desde luego y tú no lo hablas esto con nadie, ni les dices, ay, ¿tú crees que la empresa? No, confidencialidad y ética. Ujú. Em, Datos internos, pues bueno, tu nombre es el consultor serías tú, la fecha de requisiciones te lo están pidiendo el 20 de enero del 2026 para medir tu récord, cuánto te tardaste en cubrir esa vacante. ¿Sale? Y listo. Análisis de resultados. ¿En qué consiste? Es una evaluación de competencias. Tú vas a ver todo lo que resultó de todas las entrevistas, los juegos, los psicométricos, los inventarios, los cuestionarios, los exámenes, todo. Y entonces, desde luego su currículum, y vas a usar a veces un formato que tú puedes realizar para esa vacante. No siempre son los test que ya son conocidos. Si tú requieres de alguien que maneje los protocolos diplomáticos para las embajadas y no va a existir un instrumento de eso, tú elaboras un examen. Y elaboras un examen que el hecho de que lo cumpla lo hace competente. Por eso tienes que meterte a investigar mucho. Análisis de datos en IA es porque actualmente existen aplicaciones o inteligencia artificial que tú la alimentas con las características que estás buscando y luego metes las características de tus candidatos, sus resultados y te hace los macheos, ¿no? Bueno, el matching. Entonces te pone ahí avanzado, ¿no? Cubre 80%, cubre 90%, cubre 50%, cubre 20%. Pero el humano jamás debe ser sustituido. Así que esta es una forma de machearlo tú. Les traje el ejemplo de 16FP. Esta gráfica ya la sugiere el test, trae esta hojita, el test tradicional, en donde vienen los rasgos. De este lado son mm, rasgos más de menor puntuación o de el rasgo inclinado hacia la introversión, hacia factores específicos. Del lado derecho vienen los otros factores o como la contraparte. Y entonces tú dibujas. Ah, pues yo quiero que
del 1 al 10 tenga este porcentaje de liderazgo, porque no, realmente es para un office boy, entonces pues solamente requiero que sea servicial. Pero sí requiero que a lo mejor tenga su grado de inteligencia en la media. Y aquí está. Y así con los rubros, qué tan sumiso o extrovertido, o sumiso o líder, qué tan introvertido o extrovertido. Y tú vas poniéndole un puntito a qué tanto quisieras esa característica en tus candidatos y dibujas la gráfica. Y entonces te pones a hacer tu trabajo de publicar vacante, atraer talento, llamar, filtrar, entrevistar, evaluar. Y cuando hagas 16 FP, dices, esta persona obtuvo este resultado y la comparas con la gráfica de lo que tú esperabas. Entonces, fíjense cómo este punto, el segundo, se va casi al lado opuesto del que yo puse en mi deseado. El deseado es este de la derecha y el azul marino es el de que sacó mi candidato. Y yo a lo mejor veo que aquí de madurez salió pegadito hasta acá, ¿no? Muy bien. En madurez no solo obtuvo lo que yo deseaba, que era estar de la media para adelante en madurez, sino además salió más maduro. Esos rasgos deben de poner atención. Después, no, pues en sumiso, en tranquilo o taciturno, entusiasmado, me salió a la mitad. Y yo lo requería muy pasivo. Los tengo hasta acá, arrojados hasta la izquierda. Entonces, realmente, si encimáramos estas gráficas, no coincide tanto, salvo esta parte de abajo. Pero tú tienes que hacer ese análisis. Por eso es que, pues, vienen las características aquí para que tú veas, ok, es que aquí decía que tenía que ser, no sé, de seguridad podía tener 4 o 5, porque no va a ser líder, tiene que en realidad obedecer a un montón de personas. Entonces le puse 4 o 5 en seguridad, porque no nos interesa tanto esa parte. Pero él salió en 2, tienes que considerarlo. Tendría que compensar en otras habilidades, tendría que haberse desenvuelto muy bien en la entrevista. O sea, tú tienes que machear todo eso, todo lo que has observado. ¿Vale? Después, les traje otro ejemplo de otro test. En el de Big Test, que les dije que venían factores de personalidad divididos en subcategorías, por ejemplo, dice nivel de neurosis y les va a salir alto o bajo, pero después te viene la gráfica específica de cuántas cosas se evaluaron en el test para hablar de neurosis. Y de todos modos te explica a qué se refiere cada aspecto. Por ejemplo, dice, tu puntuación en extroversión es baja, lo que significa que eres una persona introvertida, reservada y callada. Disfrutas estar solo y hacer cosas en solitario. Tu actividad social se restringe a un par de amigos cercanos. Y en la gráfica especifican todo lo que evaluaron para la parte de extroversión. Y evaluaron cordialidad, sociabilidad, confianza, nivel de actividad. Ay, aquí se me cortó. Búsqueda de nuevas experiencias y alegría. Entonces, te puedes ir a lo específico. Ok, salió bajo en extroversión porque no es muy sociable, no es muy activo y no busca experiencias emocionantes o nuevas muy seguido. Pero es alegre, tiene confianza en sí mismo y es cordial. Funciona. Por eso es tan importante que lo sepan bueno, lo sepan leer para que no se vayan con que, ay, no, me salió que no es extrovertido y mi perfil es extrovertido. No, vean por qué. Si hubiera salido introvertido, ¿no? O en extroversión baja, porque su confianza estuviera en los suelos, porque su cordialidad estuviera en los suelos, entonces sí queda descartado, porque pues son habilidades mínimas sociales de convivencia, ¿no? En cualquier entorno. Pues quiero que noten cómo se analiza, ¿sale? Después está ansiedad, este es el rubro de neurosis, todos ellos hacen grupo de neurosis. Ansiedad y está en 15 de 20. Ira en 7 de 20.
¿Por qué te sirven los números? Fíjate que tú no puedes descartar un candidato solamente porque salió alto en ansiedad. Tienes que correlacionar la otra información. Si una persona te sale 15 en ansiedad, como es este caso, y en ira te sale 15 también, 16 o 20, mala combinación. Y sé que entienden por qué. Pero si te sale ah, a lo mejor ansiedad 15, pero la ira está baja, como aquí, que es un 7 de 20, o te sale, mira, falta de moderación sale en 9. Entonces, si tuvieran falta de moderación un 20 y además es ansioso y además es iracundo, olvídalo, ¿no? Entonces, así es como vas correlacionando los rasgos. Eh, el Big Test se los he resumido todo este tiempo y es Big Five Test, ¿vale? Entonces, bueno, em, neurosis dice 69%, extroversión 65%. Estos ya son comparados, aquí viene la gráfica, 69 de 120, 65 de 120. Vean muy bien para que no se vayan a confiar. Y entonces, de meticulosidad 101, salió muy, muy meticuloso. Este sería como un perfil de contaduría, ¿no? Eh, simpático o simpática, apertura a experiencias, no muy extrovertido, no nos gustan mucho los contadores extrovertidos, necesitamos que estén concentrados en lo que deben hacer, ¿vale? Después, el informe de reclutamiento, ¿cómo se genera? Va a ser un documento que resume las entrevistas, competencias evaluadas y justifica la preselección que hiciste tú. Tu documento debe justificar por qué lo echaste para adelante en el proceso. Dice, informe individual de selección de personal. Empresa, decíamos de Coca-Cola Company. Nombre del cargo, asistente no, perdón, este es de quien lo va a recibir el informe. El nombre del cargo, gerente de ventas nacionales. Propósito principal del cargo, operación de las ventas a nivel nacional. Identificación del candidato. Nombre del candidato Juanito. Profesión, bueno, Juanita. Profesión, licenciada en turismo. Teléfono de contacto, ya lo tenemos. Después, técnica, si hicieron pruebas psicométricas, pruebas psicotécnicas, pruebas situacionales, las entrevistas, viene aquí. Por ejemplo, en prueba psicométrica está el test de personalidad 16FP, que evalúa los factores de personalidad, porcentaje de calificación, 15% porque eso es lo que le asignaste de puntaje de poder hacer match con la vacante. Esta es una técnica que se considera de KPIs, son indicadores. Si tú hiciste un previo de KPIs, diría algo así. El asistente de dirección en pruebas psicométricas va a tener un peso de el 15%. La prueba psicotécnica va a tener un peso de 20% en su evaluación. Las pruebas situacionales como la gamificación, el Assessment Center, etcétera, va a estar dividida en dos y va a tener 40% de peso. Y la entrevista para la identificación de competencias específicas va a tener el resto del peso de la entrevista. O la entrevista de panel y las observaciones y lo que recomienden los que entrevistan el panel va a tener el 25% de peso. Y entonces hace tu escala de valoración de 100%. Y entonces esta persona cubrió todo, cubrió al 100. Pero puede ser que tú viste no sé, tuviste que hacer algunas observaciones en conocimientos y capacidad. Y a lo mejor se ganó el 10% nada más. Y tú haces, aquí me gustaría poder agregar observaciones, otra columna, y entonces si sacó menos porcentaje, especificas por qué. Bueno, pues porque conoce, no sé, protocolos diplomáticos solo de países de la TAM, ¿no? Solo latinoamericanos. Y nos faltaría capacitarla y en diplomáticos internacionales, ¿no?
Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo especificas, pero que al final de cuentas te pareció muy buena su calificación y haces una nota, ¿sale? El puntaje obtenido, a lo mejor aquí yo me voy a que obtuvo 15 y luego 10 en el de conocimientos y en todos los demás cumplió. Entonces llegó con un 90% que te cubre. Entonces, ese es como un método más reciente, antes no se ponderaba tanto, pero me parece buena idea que ahora se pueda comprobar porcentaje por porcentaje. Después, la calificación final que obtuvo. Luego, vas a describir, como dice la tabla, qué pruebas utilizaste y para qué me dicen esas pruebas. La descripción de las pruebas de habilidades y motivacionales también van aparte. Las situacionales, las de coeficiente intelectual, los exámenes que hayas aplicado. Cuando las pruebas tienen un objetivo diferente, debes ponerlas aparte en la tabla, ¿no? Si el 16 FP va para personalidad, específicas. Si el MMPI va para descartar psicopatologías, específicas. Y así, si el IPB va para habilidades de ventas, específicas. Y lo pones así por aparte, ¿vale? Y al final, pues lleva un resumen o conclusión de las competencias que observas que puedes resaltar más en tu candidato, por qué concluyes que es viable o que no es viable, y las recomendaciones si se requiere complementar su perfil, como citarlo. La toma de decisión para la contratación, como les vengo diciendo, no siempre es responsabilidad de los reclutadores y se va a liderar normalmente por un gerente de contratación, gerente de RH o los jefes directos de, pues, del puesto al que reclutan. Y hay algo que se llama matriz de selección, que es lo que les acabo de mostrar. Se seleccionan los puntajes de los candidatos. En realidad es eso, es una matriz, ¿vale? Hay también evaluación de cultura y de valores, que es importante que lo tengas claro. Los valores de tu empresa o los valores de la empresa donde va a trabajar tienen que ser compatibles. No puedes ser una persona que se considera agnóstica en un lugar, en una institución lasallista que están buscando el asistente, ¿no? Jesuita o lasallista. No congenian los valores de la institución con los de la persona. Insisto, no le dicen eso a los candidatos ni se publican en las vacantes. Es información sensible y confidencial. Ujú. Después, verificación de antecedentes. Este es padrísimo porque se ve bien rapidito y no lo es tanto. Es el chequeo de referencias. Cuando tú entrevistas, hay una parte en la solicitud de empleo atrás, obsérvenla, que dice las referencias, pero normalmente la gente pone referencias personales y a nosotros nos interesa que podamos llamar a los puestos que tuvo. Por eso cuando entrevistan esa parte de la experiencia, tienen que preguntar, ¿por qué saliste de ese lugar? ¿Quién era tu jefe directo? Y si les dieron carta de recomendación. Y un teléfono donde pueden checar referencias. Y no pueden ser celulares, de preferencia son teléfonos de compañías. Porque tú vas a avalar que checaste esas referencias y tienes que especificar con qué lo hiciste, que no fue con cualquier persona, que fue con recursos humanos o con el jefe directo y que comprobaste que era un número de una organización. ¿Vale? También un correo institucional se puede, a veces mandan las referencias, pero no se les recomiendo tanto. Cuando mandan por correo, luego no nos contestan. O te tardan muchísimo y a ti te urgen las referencias. Se los digo porque pues, también puede pasar que tú avanzas mucho a una persona en un proceso, que le apuestas todo porque dices, ya la hice, seguro se quedan con este y tiene malas referencias. Mintió algunas cosas de las que tú estás llamando para corroborar. No hacía las tareas que dijo que hacía, no era sus funciones lo que dijo. No para atrás. Así lo hayas terminado de evaluar. Entonces, sí son bien importantes las referencias. Después, eh, la auditoría de ética y de sesgos dice, se revisa que la decisión se haya tomado sin discriminación y cumpliendo la normativa laboral vigente, que es lo que les decía que no se puede discriminar, eh, salvo, pues, bueno, no es salvo que, sino que no se considera discriminación en el manejo interno de la información de la vacante, como les decía.
Ellos lo consideran un requisito más bien congruente con la función del puesto, lo de ciertos rasgos de apariencia, ¿no? Pero, pues, por supuesto, no manejamos ninguna discriminación de raza, a lo mejor de religión, etcétera, ¿no? No se maneja así, no es como de no queremos este, gente que piense así, ¿no? Simplemente pues no va acorde al clima laboral de la organización, ¿verdad? Eso es como se justifica, que no se acoplaría. Ujú. Después, en la evaluación de desempeño laboral. Aquí tenemos varios métodos. Ya una vez que tú cubres plantillas o que está funcionando todo, puede ser un consultor que también se dedique a la parte de darle seguimiento cuando la gente ya pues, trabaja ahí, ¿sale? Entonces, vamos a ver algunos métodos de evaluación de desempeño. Uno es el método 360. Se llama 360 porque tú recoges información de todo el círculo empresarial, los supervisores, los compañeros o pares, si tienes subordinados o colaboradores, incluso de los clientes, si se puede. Es una encuesta que tú elaboras para que retroalimenten el desempeño de la persona. Y, ay, perdón, aquí no sé por qué, se me pasó a gestión por objetivos. Em, ujujú, bueno, se pasa para acá. La evaluación por competencias. Esta evaluación, eh, recuerden, estamos en la evaluación de desempeño, entonces la 360 se recopila la retroalimentación de toda la gente que tiene contacto con tu colaborador. Evaluación por competencias es que mide las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Los soft skills son como más habilidades socioemocionales, de desenvolvimiento, de personalidad, de comunicación. Ujú. Y las habilidades técnicas son el dominio de las herramientas, de los instrumentos especializados para su puesto. Entonces, vas a hacer una evaluación de qué tanto domina las soft skills necesarias para su puesto y los instrumentos o habilidades técnicas para su puesto. Ya es observarlo en desempeñándose, es pidiéndole las observaciones a su jefe directo y es a través de el registro de incidencias. Si tuvo muchos accidentes laborales, si registró a lo mejor ruptura de instrumentos porque estaba aprendiendo, en fin, todo eso que esté registrado como incidencias. También tenemos el método de la autoevaluación. En este caso, el empleado va a decirte sus propios comentarios y su propia pues, retroalimentación. Ujú. Porque pues queremos promover responsabilidad de autorreconocimiento y conocimiento de lo que él está haciendo. También está la evaluación por pares, que es solamente pedirle una valoración a sus compañeros de trabajo. Los que estén en relación muy estrecha, sus funciones con las de los demás. Esos demás son a los que les tomamos la información o la retro para su compañero, como los otros. Caso para ti serían los otros reclutadores o los otros consultores en la red. Ujú. Em, También tenemos estos complementos. Puede ser escala de calificación BARS que se utiliza para comportamientos específicos. ¿Quieres saber cómo se maneja con los clientes nada más? ¿O quieres saber cómo se maneja al volante nada más, ¿no? Así, haciendo las cuentas, son para comportamientos específicos. Los métodos de incidentes críticos es lo que les decía que hay un registro de incidencias. Aquí es porque preferiblemente hay que tener un registro de señalamientos positivos que se hicieron a su desempeño y señalamientos negativos también a su desempeño. Y meterlo en la evaluación. Pues miren, se le llamó la atención 5 veces por que no apagaba las máquinas antes de irse o se le reconoce que fue el único compañero que nunca las dejó prendidas, ¿no? Todos los aspectos positivos o negativos. Y la evaluación jerárquica no es 360, esta es 90 grados, porque solamente se hace por el jefe directo. No es con todas las demás personas que en la 360 les preguntas. Bien, después tenemos feedback y su importancia en el desarrollo profesional, que el feedback sabemos es la retroalimentación.
Es un proceso estratégico diseñado para mejorar el rendimiento y fomentar el crecimiento profesional. ¿Por qué se los coloco así? Porque eso es lo que le decimos a la gente. Si te vamos a retroalimentar, si te vamos a reevaluar, no es porque esté en peligro tu puesto, no es porque no nos esté gustando tu trabajo, es porque de forma estratégica queremos que siempre estén mejorando su rendimiento y que puedan tener crecimiento profesional y eso es evaluándolos de manera periódica. Ujú. Después, eh, bueno, me regreso tantito. Les especifiqué eso porque pues luego tensa el ambiente, tensa el clima laboral, el hecho de estar realizando evaluaciones. Y ustedes serían personas que van a estar constantemente realizando levantamientos de información y evaluaciones y no deben ser temidos, no les recomiendo ser vistos como los enemigos, ¿no? Entonces siempre aclaren para qué se va a usar la información. Y siempre tiene un beneficio no solamente para la empresa, sino si se busca beneficiar a los colaboradores, ¿vale? Bueno, preparación y contexto. Ujú. Preparen el entorno para darle la retroalimentación a sus compañeros o a sus colaboradores. Número uno, ¿qué debes tener preparado? Los datos específicos. No generalicen. No utilicen palabras como es que se ha estado informando de que constantemente se quedan prendidos algunos aparatos. No estoy diciendo que seas tú, pero queremos que todos sepan que deben apagarse. O sea, no, mucho rollo. Mejor es, tenemos registrados 3 incidencias donde no apagaste las máquinas, pero nos dimos cuenta que todos eran del mismo mes. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas que se te apoye en algo? Recuerda que tenemos el cuidado socioemocional, que ojalá ya todos lo tuvieran, porque desde octubre del 2020 es obligatoria la NUM 035 para el cuidado socioemocional, y entonces se genera otro tipo de conversación. Ujú, y decir. Después dice, elegir el momento adecuado. Van a buscar un entorno privado, que ambas partes tengan suficiente tiempo. No te los lleves a la retroalimentación obligatoria que tienen que ir a escuchar y firmar en un momento de crisis, en un momento en que tienen mucha carga de trabajo, en un momento en que es viernes a las 6 y se quieren ir, porque eso no va a fluir como podría fluir. En la sesión, ya estando ahí, ujú, del FBO Feedback, vas a comenzar con aspectos positivos. Antes que nada, queremos agradecerte que tu puntualidad, queremos agradecerte la buena convivencia que llevas con los compañeros y también que hemos notado que has logrado 3 bonos en los últimos 4 meses. Les manejas sus fortalezas. Después describes comportamientos, no personalidades. No vamos a decir, es que eres un campeón porque te ganaste los bonos. No, no, no. Decimos, hemos notado que has logrado los bonos. Usan verbos, no adjetivos. Tienen que saber diferenciarlos. Los adjetivos califican, los verbos describen los comportamientos. Ujú. Y después, escucha activa es porque debes permitir que él fluya, que él hable y tú darte cuenta si está incómodo, si está confiado, si está nervioso, si a lo mejor trae algo más que no se ha atendido. Y que él se autoevalúe. ¿Tú qué comentarios me darías de tu desempeño en los últimos meses? Sí. Ujú. Y algo que se llama el enfoque constructivo durante las sesiones de feedback es para que hagan una conclusión. Van a transformar los puntos de mejora. Ujú. Las áreas de oportunidad les llaman en el mundo empresarial, en el mundo común y corriente son los defectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para transformarlos? ¿Qué observaciones encontramos de las mejoras que puedes hacer en tus áreas de oportunidad? Ujú. Después, para cerrar la entrevista, van a identificar bien claro esas áreas de mejora ya desarrolladas y van a acordar metas medibles, son los KPIs, metas medibles y un plan de acción para el próximo periodo. Mira, ¿qué te parece si una de las medidas va a ser que nosotros vamos a poner letreros visibles en fosforescente en la puerta de salida y va a decir
No atravieses este portal sin apagar tus máquinas, ¿no? Por venir con el ejemplo de que no apagaban las máquinas, ¿no? Después, establecer continuidad. El feedback no se acaba ahí. Deben programar al menos una sesión de seguimiento, al menos una, porque deberían ser periódicas, pero al menos una para monitorear los compromisos que se hicieron y los procesos. Ujú. Muy bien. Después, los programas de desarrollo basados en la evaluación. Ya que tú hiciste una evaluación de tus colaboradores, a mí me gusta hacer la referencia de desarrollo organizacional. El DO es una cosa que quien se especializa en DO conoce psicodiagnóstico, conoce elaboración de planes para atacar los problemas identificados, conoce clima laboral, conoce NOM 035, o sea, desarrollo organizacional. Si te encanta el tema, es lo tuyo. Que a lo mejor no quieres necesariamente estar en reclutamiento y selección. Tú quieres evaluar y diseñar programas de intervención que solucionen esos problemas. Desarrollo organizacional sería el área, ¿vale? Que normalmente es donde contratan psicólogos organizacionales, industriales, etcétera. Ujú. Después, les puse aquí, DO diseña programas de formación continua y planes de carrera para alinear las metas profesionales de los empleados con los objetivos del negocio. ¿Y ven qué bonito? Se encarga de diagnosticar, que les digo, y mejorar el ambiente de trabajo para fortalecer el sentido de pertenencia. Muy bien, DO es lo de ustedes. Y bueno, tenemos aquí psicodiagnóstico de situaciones de conflicto. De este solo les voy a dar una introducción porque en realidad pues es nuestra última diapositiva de la sesión para dar introducción de lo que será la siguiente sesión. ¿Qué sucede? Que un especialista en evaluación y en psicodiagnóstico, como les manejaba a los DEO, mm, tiene que ser capaz de evaluar personas y también entornos, como el clima laboral, pero también entornos de conflicto. No necesariamente partir de cero. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen un psicodiagnóstico laboral en las personas, prácticamente parten de cero, porque se supone que no los conoce. Y cuando es un reclutamiento interno y ya ibas a elevar a alguien de puesto, bueno, ya hay un antecedente y de todos modos tomas el antecedente, pero lo vuelves a evaluar porque es para una nueva vacante. Bueno, pues en el caso de los entornos, que es clima laboral y situaciones de conflicto en una empresa, vas a también tener que ser un especialista en psicodiagnóstico. Se toman en cuenta también las competencias, los valores, la personalidad, todo lo que tú ya sabes del psicodiagnóstico, también se usa aquí, pero más que para estar sobre las personas, es para entender una situación conflictiva. Vas a recopilar datos, vas a ver si hay señales de conflicto en algún lado y por eso vas a ir después a recolectar los datos. Ujú. Detección de señales y recolección de datos son las primeras dos cosas. Detección de señales es identificar discusiones frecuentes, formación de bandos o si ya parece que se hicieron grupos y además están enfrentados. Falta de confianza o caída en la productividad. Alguna de estas cosas les puede estar indicando que ahí hay un conflicto. Y es tu deber averiguarlo mejor y pararlo. Ujú. También tenemos la recolección de datos, la experiencia que está viviendo. Eso es a través de cuestionarios. Tú vas a indagar en cada persona posiblemente involucrada a través de un cuestionario que elabores. Puede ser de una entrevista estructurada o semiestructurada, preguntas abiertas, cerradas, como la situación te lo demande. Pero escucha su película. A eso se refiere con la experiencia que está viviendo. Todos tenemos una película, a veces diferente,
a veces no tan diferente. Eso es lo que tienes que averiguar del resto de las personas que están viviendo lo mismo. Es eso, verificar qué tantas similitudes o diferencias hay en la película de mi compañero con el que tengo el conflicto o de la otra compañerita que ya se metió en lo que no era su problema. Entonces, la cosa es que la recolección de datos con cuestionarios es importante para conocer la percepción y la experiencia que están teniendo las personas supuestamente involucradas en el conflicto. Estas y otras cosas son recomendaciones para las situaciones de conflicto. Vamos a abordar inmediatamente la siguiente sesión con la recolección, perdón, con el psicodiagnóstico en situaciones de conflicto. ¿Qué más puedes hacer para enterarte qué está pasando y qué puedes hacer para la conciliación, para tratar de conciliar? ¿Sale? Entonces, pues bueno, por esta ocasión también sería todo y nos estamos viendo en una tercera sesión de 4 que van a ser en psicodiagnóstico laboral. Excelente día. Bye.